Muy bien. Vamos a ver el tema del verbo to be. Como ya han de saber la mayoría, espero, el verbo to be significa ser o estar en español. Yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o él está. Sí, y así sucesivamente. Bien, los pronombres personales, que me imagino que ya se los memorizaron, que ya se los deben de saber, aquí los tenemos. Están los 3 modos en los que se puede conjugar el verbo to be, en su modo afirmativo, en su modo negativo y en su forma interrogativa, ¿sí? En el modo afirmativo quedaría en primera persona, o sea, con el I sería am, I am, y se puede contraer como viene aquí, como se está mencionando aquí, I'm. Con segunda persona, you are, your. Recuerden que el you se repite, es el mismo para singular como para plural. Por lo tanto, pues entonces en los plurales también vamos a utilizar el are. ¿Cómo se contrae? Con your. También en we también vamos a utilizar el are y en they también vamos a utilizar el are. Entonces, solamente en tercera persona, que es he, she and it, es cuando vamos a utilizar el is. He is, she is, it is. Y lo vamos a contraer como it's o his o she's. ¿Sí? Entonces, para su forma afirmativa, solamente vamos a utilizar el sujeto o el pronombre más la modalidad, dependiendo del pronombre, va a ser la modalidad del verbo to be. Recuerden que son las 3 formas, las 3 maneras, am, are o is. Am solamente la voy a utilizar para primera persona. Is solamente la voy a utilizar para terceras personas. Entonces, para el resto va a ser are. Bien, eso es en cuanto a su forma afirmativa. En cuanto a la negativa, voy a agregar la palabra not, que viene aquí. Si le están viendo, not, que es la negación. Entonces, simplemente después del verbo voy a agregar not. I am not, you are not, he, she, it is not, we are not, you are not, y they are not. Se puede contraer de esta manera. I'm not, you aren't, he isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Y la tercera forma interrogativa, solamente aquí lo único que voy a hacer, no voy a utilizar ninguna otra palabra, lo único que voy a hacer es que van a cambiar de lugar el sujeto y el verbo. Si se fijan aquí en la afirmativa es I am. Para hacer la interrogativa, los voy a cambiar de lugar, va a ser am I. En segunda persona, aquí es you are, y en interrogativa va a ser are you. En tercera persona, is she, is she, is he, is it. Y al final le voy a agregar en todas, pues el signo de interrogación. Are we, are you y are they. Entonces, aquí viene resumido las 3 maneras, las 3 formas del verbo to be. Bien, ¿para qué sirven? Como ya les había dicho, el verbo to be significa ser o estar, dependiendo pues del sentido que le vamos a dar al significado en la oración. ¿Cómo se forma? Am para primera persona, is para tercera persona y are para el resto de las personas, como se los acabo de mencionar. Bien, su forma afirmativa es para formar la afirmativa ponemos la forma correspondiente del verbo to be en presente, que es lo mismo. I am in the office, yo estoy en la oficina. She is upset, ella está disgustada. They are friends, ellos son amigos. Se fijan que aquí estamos utilizando en la primera, a veces dicen, si tiene 2 significados el verbo to be, ¿cómo lo voy a tomar? Pues dependiendo de la oficina. No puedo decir yo soy en la oficina, ¿verdad? Obviamente. Entonces, por lógica, va a ser estar la interpretación que le vamos a dar. I am in the office. She is upset. No podemos decir, ella es disgustada o ella es enojada, ¿verdad que no? Entonces, ella está enojada. Ellos son amigos. No podemos interpretar, ellos están amigos. Entonces, aquí le vamos a cambiar, va a ser ellos son amigos. ¿Sí?
Bien, ya les expliqué la negativa, la interrogativa. Entonces, para dar las respuestas cortas, es como, por ejemplo, si te hacen una pregunta y dicen, ¿Are they friends? Vas a contestar, yes, they are, o no, they aren't. Si ellos son o no, ellos no son. Entonces, aquí estamos utilizando they are para afirmativa o no, they aren't para negativa. Debes de tener en cuenta que utilizamos la forma completa en las respuestas cortas afirmativas, mientras que utilizamos la contraída en las respuestas cortas negativas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que deben de recordar? Deben de recordar que los pronombres personales, ya que son necesarios para conocer la forma que corresponde en cada caso. Por eso les mencionaba anteriormente que tenían que aprendérselos. El verbo to be tiene formas diferentes, por eso se le llama un verbo irregular, am, is y are. Este verbo tiene formas contraídas para la afirmativa y negativa que debemos de recordar. Las preguntas se forman haciendo una inversión del verbo y el sujeto. Como les mencioné también anteriormente, solamente se cambian de lugar, se pone el signo de interrogación al final y con esto ya estamos formulando una pregunta. Y por último, dice, aunque no es un aspecto muy importante de momento, sí es importante decir que las formas contraídas son propias del lenguaje oral y del lenguaje escrito informal, mientras que las completas se utilizan en un lenguaje escrito formal. Bien, en el inglés, saben que, no sé si les habían mencionado antes, existe pues el lenguaje formal y el informal. El informal pues es el que se utiliza así como pueden decir como el callejero, el que más se utiliza. Ya por ejemplo un formal, ya en un libro, en una información pues va a ser raro que encuentren las formas contraídas, pero por ejemplo en una película, en una conversación pues sí va a ser muy común que encuentren los verbos, las oraciones contraídas. ¿Sí? Aquí viene un pequeño ejemplo, una pequeña presentación de cómo quedaría, cómo se utilizaría el verbo to be en una oración. Por ejemplo, my name is Jane Smith. Mi nombre es Jane Smith. El verbo is, recuerden que cero estar. I am 10 years old. En inglés, siempre cuando vamos a hablar de la edad, vamos a utilizar el verbo to be. En español nosotros decimos siempre cuántos años tenemos. Entonces ustedes pudieran decir, I have 10 years. Eso es incorrecto. Lo vamos a traducir como si fuera, como si dijéramos tener, porque nosotros en español así decimos tener. Sin embargo, en español, en inglés no. En inglés utilizan el verbo ser. Yo soy 10 años y years significa años, old significa viejo o antiguo, entonces es como si estuvieran diciendo, yo soy 10 años antiguo o 10 años viejo, ¿sí? Cosa que cuando lo transcribimos al español o lo interpretamos en español, vamos a decir, yo tengo 10 años, aunque la oración no sea exactamente eso. En la siguiente dice, she is my mother, Susan, and he is my father, Peter. Ella es mi madre, Susan, y él es mi padre, Peter. They are doctors. Ellos son doctores. They are my brother and my sister. Ellos son mi hermano y mi hermana. She is Kate and he is Mike. Si se fijan, estamos hablando en tercera persona. Ella es Kate y él es Mike. Por eso estamos utilizando el is. They are students, we are family, and we are the Smiths. Aquí estamos hablando en los plurales, they y we, por lo tanto vamos a utilizar el verbo to be en su forma de are. Bueno, espero y haya quedado un poquito más claro si tenían alguna duda respecto del verbo to be. Gracias.